Buenos días. Buen día, doctor. Se escucha perfectamente, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, buen día. Bien, Sí. son las 8 menos cuarto, hemos acordado 15 minutos. Se han podido conectar 80 alumnos. Bien, vamos a proseguir entonces con la clase del día de hoy. Les he subido material, no sé si han tenido oportunidad de poder revisar el material que les he puesto en la plataforma. Todo este material gira en torno al rol del Estado. No sé, ¿alguien ha tenido oportunidad de ver? ¿Nadie? Yo, doctor, sí lo vi, el material. A ver, un comentario, ¿qué es lo que has podido apreciar? Bien, doctor, en el último video me ha parecido muy interesante las dos posturas, ¿no? Que tenía John Rawls y sobre todo Nozick, ¿no? Que defiende el derecho a la propiedad, ¿no? Que es lo que él pensaba y dice en una parte, ¿no? Dice, ningún individuo, no, nadie, ni un individuo, ni el Estado puede hacer uso de tu propiedad sin tu consentimiento. Entonces, ese era el ideal más o menos que él tenía de un Estado, ¿no? Entonces, como de él defiende el derecho a la propiedad, más o menos yo estaría muy de acuerdo con él, ¿no? Entonces dice que el Estado no debería en sí pedir lo que es la distribución de riquezas a través de los impuestos. Ya. Muy bien, como tú lo has dicho, el famoso estado de bienestar que hoy en día en muchos países se han adoptado para sí, tiene una base filosófica, jurídico-filosófica, que ha sido propugnada por John Rawls, ¿no? En teoría de la justicia, me imagino que ustedes han debido ya examinar, leer un poco a Rawls. Muchos deben conocer a John Rawls, pero muy pocos conocen a Nozick, otro filósofo que tiene una posición aparentemente equidistante, pero que propugna un Estado, propugna lo que se conoce dentro de las teorías políticos, sociales, económicas como la minarquía, ¿no? Una injerencia del Estado, pero limitada, ¿no? Un Estado limitado. Es necesario el Estado, sí, pero solamente en algunos aspectos, no en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ahí vamos examinando, vamos viendo esas posiciones desde desde el anarcocapitalismo, donde no admite para nada el Estado, el comunismo, socialismo, que hay mucha injerencia del Estado. Vemos esta otra posición, un minarquismo, un Estado necesario, sí, pero solamente para algunos aspectos. Luego hay otras posiciones, ¿no? Donde explican de una forma, ¿qué es lo que debiera hacer el Estado? ¿Alguien ha visto ese video? ¿Alguien puede comentar al respecto? ¿Qué es lo que debiera hacer el Estado y cómo lo pagamos? Bueno, doctor, doctor, buenos días. Pienso que el Estado, el rol que tiene el Estado es de administrar los bienes, el tema económico. Y sí, nosotros lo pagamos a través de los impuestos, a través de eso, ¿no? Los impuestos y las recaudaciones que hace el Estado. Entonces, el máximo rol del Estado es la administración de esos recursos y de los recursos naturales. No, me refiero al Estado, no le estoy preguntando la opinión que es bastante trillada, ¿no? Lo que el poder nos vende, sino lo que nos explica en qué roles, los ejemplos de los mercados, un mercado abierto, un intervencionismo estatal, cómo se justifica la intervención del Estado, las distorsiones del mercado que hacen necesarias que en algunos aspectos el Estado pueda regular, las injerencias, las subvenciones. ¿Alguien me puede explicar sobre ese punto que está en uno de los videos? No les estoy pidiendo una opinión personal, sino sobre las explicaciones que nos hace este video.
Bien, creo que no han tenido todavía oportunidad de ver, pero bueno, les pido una vez más, vayan revisando con cuidado todo este material, porque ya en cualquier momento yo voy a tomar evaluaciones sobre todo el material y sobre todo lo que se está explicando, ¿ya? Bien, con estos sencillos aportes que nos permiten tener o clarificar sobre todo cuál es el rol del Estado dentro de la actividad económica financiera, ¿no? De qué forma el Estado va a protagonizar o va a estar exento, ¿no?, de la actividad financiera, ¿no? Ya en la anterior clase habíamos hablado sobre la actividad financiera, hemos explicado, hemos dado ejemplos, ¿verdad? Recordarán ustedes de qué manera la actividad financiera del Estado se resume en esa ecuación de ingreso y gasto, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, tenemos que, cuando hablamos de la hacienda pública, cuando hablamos de la actividad financiera, se pueden aludir a tres realidades distintas, ¿no? En otras palabras, es lo mismo, pero se puede analizar desde tres ópticas, si se quiere, desde una óptica subjetiva, desde una óptica objetiva y desde una óptica de carácter funcional, ¿no? Hacemos referencia a una óptica subjetiva, a un marco subjetivo de la hacienda pública cuando nos referimos a alguien, a ese alguien, ¿ya? ¿Quién realiza esa actividad financiera, ¿no? Esto se personifica, lógicamente, de manera abstracta con el Estado, pero en el lenguaje ya más técnico, ese Estado en su rol de protagonista de la actividad financiera recibe el denominativo de fisco. ¿Recuerdan ustedes esta propaganda en nuestro medio de Don Fisco? ¿Conocen eso? ¿No? En algunos otros estados se habla del tesoro, ¿no?, del erario nacional, en fin, recibe varios denominativos, pero estamos haciendo referencia a ese alguien, a ese marco subjetivo, ¿no? El Estado es muy abstracto. En materia financiera estamos hablando del fisco, ese alguien es el fisco, el titular de derechos y obligaciones de contenido financiero. Cuando hacemos referencia desde el punto de vista objetivo, la hacienda pública ya se presenta como una totalidad de los recursos económicos que son propiedad del Estado, ¿no? Cuando referimos a la propiedad del Estado, estamos haciendo referencia a la totalidad de los entes públicos, ¿no? Todos los elementos patrimoniales de uso, ¿no?, de estos entes públicos, ¿no? Por ejemplo, los créditos tributarios, habrá bienes de naturaleza real, los entes públicos ejercerán dominio sobre bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? La infraestructura con la que cuentan las entidades públicas, infraestructura física, pueden ser edificaciones, pueden ser inmuebles, pueden ser vehículos, mobiliario, derechos de goce, derechos de garantía sobre bienes ajenos que pueden tener estas entidades, ¿no? Pero ojo, ¿no? Ese patrimonio no solamente es el activo, también es el pasivo, y el pasivo está constituido por las obligaciones de contenido económico que tienen estos entes públicos en su conjunto. Esto se refleja como la deuda pública, ¿no? Por ejemplo, cuando el Estado emite bonos, ¿no?, una forma de adquirir, de canalizar recursos, es la emisión de bonos, ¿no? Entonces, ese es un pasivo, por ejemplo, porque ese Estado está empeñando la fe del Estado de que a través de un instrumento bursátil, un instrumento financiero, va a captar recursos, pueden ser bonos a nivel interno o a nivel internacional, externo, ¿no es cierto? Se emitirán bonos para que la gente interesada pueda, a cambio de esos títulos valores, depositar un cierto monto de dinero con la esperanza, con la promesa del Estado emisor de que esa inversión le va a generar un determinado tipo de interés, ¿no es cierto? Anual, será de 2 años, 3 años, 4 años, no sé. Entonces, eso, en definitiva, es una forma en que el Estado va a captar recursos económicos en contraprestación de un pago de intereses. Sin embargo, todo eso es un pasivo. ¿Por qué? Porque llegado el momento, una vez que el plazo establecido en el título valor, o sea, 1 año o 2 años, se venza, el Estado debe devolver ese dinero. Por eso es una deuda, y hablamos de deuda pública, ¿no? Si los bonos son emitidos, por ejemplo, internamente,
hablaremos de una deuda pública interna, ¿no? Lo que el BCB, el Banco Central, normalmente hace eso, ¿verdad? En época de Navidad suelen emitir bonos para el público nacional con un límite de 200.000 bolivianos, creo, cada bono 1.000 bolivianos, algo así, con una rentabilidad del 4, 5, un poquito más de la tasa promedio bancaria, ¿no es cierto? Entonces, pero también el Estado muchas veces promueve esa modalidad de generar recursos a través de bonos internacionales, ¿no? Va al mercado internacional, ¿no? Y trata de colocar los bonos en el mercado internacional, muchas veces con éxito, otras veces sin éxito. Bueno, mucho depende eso de la credibilidad del ente emisor, en este caso el Estado boliviano, ¿no? A propósito, en el tema económico no nos está yendo muy bien. Lamentablemente, ayer salió una noticia, ayer antes de ayer, indicando que debido a la poca calificación que le han otorgado las calificadoras internacionales de riesgo a Bolivia, dada su agotamiento de las reservas internacionales, dado la crisis política, etcétera, que impide muchas veces financiar los créditos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces el tema político se constituye una dificultad para viabilizar o canalizar préstamos internacionales. ¿Por qué? Porque requieren de una aprobación en el Congreso y muchas veces, debido a temas ideológicos o políticos, no se aprueban estas leyes. Por tanto, esos recursos, esos préstamos, no se los puede disponer por el momento, ¿no? Entonces, todas estas situaciones son tomadas en cuenta por las calificadoras internacionales y eso redunda en la credibilidad y en el valor de esos bonos internacionales que el Estado boliviano pone a la venta, ¿no? Se hablaba de un 45% negativo, ¿no? Es decir, si el Estado sacó a $1 el bono, ese bono hoy en día, los bonos más prontamente redimibles son en 2028, pero se está negociando a 55 centavos de su valor original. Eso quiere decir que el 45% ya ha perdido, o sea, ya es un mal negocio, ¿no es cierto? Y al final pueden terminar adquiriendo la calidad de bonos basura, como ha ocurrido con la Argentina, ¿no? Donde ya nadie quiere comprar sus bonos ni a un precio bastante ínfimo de lo que realmente representan. Pero bueno, dejemos de lado este análisis, les voy a subir material también sobre este punto, pero vayamos viendo que desde el punto de vista objetivo, todo esto, pasivo más activo, constituye la hacienda pública, ¿no? Finalmente, el carácter funcional de la hacienda pública se manifiesta como una actividad, es decir, un quehacer, un ejercicio de una función que no constituye un fin en sí mismo, ¿no? Este contenido, este carácter, esta actividad en realidad se resume con un ejercicio económico que es el ingreso y es el gasto, ¿no? Se origina cuando el Estado toma coactivamente de las economías públicas y privadas sus excedentes económicos, ya sea, esta vez puede ser vía impuestos, ¿no? Lógicamente, siempre los impuestos van a recaer sobre diversos tipos de manifestación de la riqueza de los privados. No están exentas las economías públicas, ¿no? Puede haber empresas públicas que también van a estar obligadas a pagar cierto tipo de impuestos, pero esos impuestos van a ir siempre dirigidos al tema de los excedentes económicos, ¿ya? Las manifestaciones de la riqueza se dan de diversa forma, ¿no? Uno, por ejemplo, el consumo, ¿no? Si una persona tiene un poder considerable, significativo, se va a manifestar en el consumo, ¿no? Una persona que tiene dinero, que tiene buenos ingresos, consume en calidad y en cantidad más que una persona que tiene recursos limitados, ¿no es cierto? Viajará más, comerá más, eso es en cuanto a la cantidad, usará otros artículos suntuarios, por ejemplo, que una persona que no tiene recursos probablemente no lo haga, ¿no? La persona con escasos recursos limitará su consumo a los aspectos más necesarios, más básicos, ¿no? Como comida, alimento, qué sé yo, probablemente casi nunca adquiera bienes de lujo, ¿ya? Entonces, el consumo es una forma de manifestación de la riqueza. Otra forma es la propiedad, ¿no? Personas que tienen más dinero, lógicamente tendrán más propiedades. Por lo tanto, los impuestos muchas veces van a estar dirigidos
a esa manifestación de la riqueza, van a gravar esa propiedad, se pagará impuestos bajo diversos títulos, estarán alcanzados por diversos niveles estatales, pueden ser nacionales, departamentales o municipales, impuesto a la propiedad, por ejemplo, ¿no? De los bienes inmuebles, impuesto a la propiedad de los vehículos automotores, por ejemplo, ¿no? Entonces, la propiedad es otra, ¿no? El consumo, la propiedad. Y otra forma de manifestación de la riqueza es también los ingresos, ¿no? La percepción de ingresos bajo cualquier denominativo, llámese sueldos, dietas, ganancias, lo que fuera, ¿no? Entonces, básicamente existen esas tres formas de manifestación de la riqueza, donde la hacienda pública, en este caso el Estado, el fisco, ya hablemos con propiedad, el fisco, lo que va a hacer es tomar coactivamente vía impuestos, ¿no? ¿Y para qué va a tomar los recursos? Para la creación y sostenimiento de los servicios públicos, ¿no es cierto? Entonces, a través de ello, esto se va a definir en objetivos de política fiscal. Si revisamos la Constitución Política del Estado, vamos a ver que hay un capítulo que nos habla, precisamente un capítulo reservado para la política fiscal, ¿no? Y ahí establece principios, etcétera, ¿no? Un ejemplo de una política fiscal en nuestro medio vendría a ser el tema de la redistribución de la riqueza, ¿no? De la renta. Es una política fiscal que ya tiene otro tipo de carácter, un carácter ideológico, un carácter más político, ¿no es cierto? Si otro partido político accediera al poder con otro tipo de visión ideológica, probablemente esa política fiscal ya no sea la misma, ¿no? Probablemente no se hable de redistribución de riqueza, ¿no? Entonces, todo esto, el ingreso, bueno, los impuestos no son las únicas fuentes de ingresos, ¿no? En el ingreso habrá préstamos, habrá venta de servicios, el Estado muchas veces, por diversos conceptos, genera, ¿no? Vende servicios. Los diferentes entes públicos prestan servicios, en realidad venden servicios, no sé, la extensión de un certificado, lo que conocemos como valores, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere su cédula de identidad, bueno, tiene que pagar un cierto monto. Si uno quiere una certificación de derechos reales, tiene que pagar, ¿no es cierto? Hay diversas formas en las que las entidades estatales van a tener como política el autofinanciamiento, si no en su totalidad, por lo menos en parte, a través de la venta de sus servicios, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra forma también en la que el Estado va a generar sus ingresos, ¿ya? Pero todo esto lo va a destinar, entonces ya estamos pasando del ingreso al gasto, va a destinar a través del presupuesto, ¿ya? Y precisamente uno de los temas más importantes que posteriormente vamos a avanzar es el tema del presupuesto, ¿no? La ley del presupuesto, o también conocida como la ley financiera, ¿no? Entonces, ahí precisamente se establecerá todo lo que se hará estimaciones, se verá cuánto de ingresos se piensa tener, se ha tenido, se hará un récord histórico, cuánto se ha logrado recaudar por diferentes conceptos la gestión pasada, y se harán proyecciones en base a indicadores, ¿no? De cuánto se espera recaudar en esta gestión, y eso ocurre cíclicamente, cada año ocurre eso, ¿no? Entonces, en base a esas recaudaciones se establecerá las priorizaciones, la asignación de gasto a diversos sectores, a salud, educación, seguridad, infraestructura, en fin, y se irá disgregando a través de diversos niveles, a nivel nacional, departamental, municipal, se irá destinando, por ejemplo, a las universidades, etcétera, ¿no? Universidades públicas estoy hablando. Entonces, todo eso pasa por el tema del presupuesto, pero constituye ya el gasto, o sea, la salida de esos recursos, ¿no? Que van a ir dirigidos a estos servicios públicos, ¿no? A satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no? Les decía, los objetivos de política fiscal, la redistribución de la riqueza, la renta nacional, el pago de bonos, por ejemplo, ¿no? La gestión, la administración de los bienes patrimoniales, la administración de las empresas estatales, por ejemplo, ¿no? Una política acá en nuestro medio es la creación de empresas estatales, aunque se denominan estratégicas, ¿no es cierto? Bueno, es otra discusión ver si estas son rentables o no son rentables, ¿no?
Pero bueno, es parte de la política que utiliza este gobierno en la actualidad, ¿no? Para eso se van a requerir recursos necesariamente, ¿verdad? Entonces, todo eso va a estar comprendido dentro del gasto. Entonces, todas estas actividades, desde el ingreso, desde la asignación y desde el gasto, tienen que estar normadas jurídicamente, ¿ya? Tiene que haber una disposición legal que sustente, que respalde, que ponga límites, porque si no habría una norma jurídica, lógicamente habría un manejo discrecional, en este caso, de los recursos económicos. Y en nuestro medio, la disposición jurídica, el instrumento legal que va a regular toda esta actividad es la ley del presupuesto, ¿no? Entonces, como verán ustedes, la actividad financiera del Estado es bastante amplia, es múltiple, ¿ya? Comprende una variedad de funciones, ¿no? La que va a imponer y recaudar tributos, la que va a administrar los bienes de su propiedad, la que va a administrar los bienes dominicales, la que va a regular y disponer el objeto del gasto y la cuantía de ese gasto, ¿no? Entonces, básicamente se resume en esos 3 puntos de vista de la hacienda pública. Este último, el carácter funcional, viene a constituir tal vez el carácter más relevante. No quiere decir esto que los otros caracteres no tengan relevancia, pero sí es más amplio, es más ampuloso y es a veces un poco más difícil de poder comprender, ¿ya? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta para seguir avanzando? Sí, adelante, por favor, a través del micrófono. Doctor, buen día. Una consulta, por favor. A través de lo que usted mencionaba con respecto a la normativa que tenemos para poder regular esa redistribución por parte del gobierno, ¿dónde la podemos tener? ¿Dónde la podemos tener a la mano para poder llevar de la mano tal vez esto como conocimiento en esta materia, doctor? ¿Cuál es ¿Se refiere a la ley del presupuesto? Claro, sí, esa es una de las tantas que existen en cuanto a en materia del fisco, materia fiscal. Lo que le pregunto, doctor, es este tipo de normativa que usted menciona acerca de la redistribución, ¿la tenemos exactamente en el código? Esa es la pregunta, doctor. A ver, ya. A ver, quiero que se me comprenda adecuadamente. Cuando hablamos del gasto de los recursos públicos, ustedes entenderán que ese dinero recaudado por diversos conceptos también va a ser destinado a diversos sectores, ¿ya? Por lo tanto, creer o pensar que ese gasto va a estar en un solo código no es correcto, no está equivocada esa idea, en un solo código, ¿ya? Muchas veces los abogados tenemos esa visión de que los códigos lo dicen todo, ¿no? No es así. En materia financiera tiene otros parámetros. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La norma jurídica macro, digo, porque eso se va a ir desglosando en niveles inferiores, la norma jurídica macro que nos va a establecer cuánto se piensa recaudar y cuánto se piensa destinar y a qué sectores es la ley del presupuesto, ¿ya? Pero eso es macro, eso se va a disgregar. Por eso hay 2 tipos de presupuesto, el presupuesto agregado y el presupuesto consolidado. Ahorita no quiero explicarles eso porque se van un poquito a marear. De acá más adelante, en unos 2 temas más adelante, vamos a ver en detalle el presupuesto. Pero ¿dónde puedo tener conocimiento como ciudadano sobre este tema del presupuesto, la ley del presupuesto? Cada año, cada gestión, por ejemplo, para la presente gestión 2023, en noviembre, diciembre del año pasado, ya se ha sancionado la ley financiera, la ley del presupuesto, que va a regular la actividad económica financiera del Estado boliviano durante la gestión 2023. Y así sucesivamente, este año, ya en el segundo semestre, se empieza a proyectar el presupuesto de la siguiente gestión, del 2024, ¿no? Y normalmente en diciembre, antes de que empiece la gestión futura, se aprueba ese presupuesto. Ahora, lógicamente, eso requiere de un componente
político como es el legislativo, ¿no? Ustedes recordarán que el presupuesto actual ha demorado en ser aprobado precisamente por pugnas políticas al interior del movimiento al socialismo. Como ustedes bien saben, ya está dividido el movimiento al socialismo, ¿no? Hay dos corrientes y lamentablemente estas peleas internas dificultan en la aprobación de muchas normas, ¿verdad? Porque muchas normas requieren los 2/3. Entonces, cuando hay esa posición, no se logra reunir esa cantidad cualificada que la Constitución misma establece, ¿no? Entonces, el nivel macro es la ley del presupuesto. ¿La vamos a conocer? Sí. Yo les voy a pasar, sí. Es una ley, como cualquier ley, ¿no? Pero esa ley está disgregada. ¿Por qué? Porque cada entidad pública va a hacer su POA, ¿no? Programa Operativo Anual. Entonces, cada entidad, en la administración pública, tiene como entidades cabeza de sector a los ministerios. Entonces, cada ministerio va a ir recabando las necesidades, los presupuestos, las proyecciones que van a hacer las entidades públicas que están bajo su tuición. Ya en el sector salud, un ejemplo pongo, ¿no? Sector salud, Ministerio de Salud. Entonces, dentro de salud habrá varias entidades que están involucradas en esa política de salud y cada entidad va a elaborar su presupuesto, su POA, en micro ya estamos hablando, ¿no? Entonces, se va a sumar, se va a ver, muchas veces se duplica esos montos, ¿ya? ¿Por qué? Porque un área, salud, por ejemplo, no solamente lo maneja a nivel nacional. Ese tema es manejado por otros niveles, el nivel departamental, el SEDES, por ejemplo, los SEDES en los diversos departamentos, que no necesariamente están o dependen funcionalmente, orgánicamente del Ministerio de Salud. Están relacionados, sí, pero es otro nivel, responden a otra estructura administrativa. Y lo mismo ocurre en los municipios, ¿me entienden? Entonces, esos montos, ese monto macro de la ley del presupuesto se va a ir disgregando en diversos otros instrumentos menores que van a ir bajando en cuanto a niveles, ¿ya? Lógicamente, la directriz la va a dar el nivel nacional a través de las políticas públicas y eso está en consonancia inclusive con la misma ley 1178, con la ley SAFCO, cuando establece los lineamientos de sector, ¿ya? Entonces, la ley del presupuesto les voy a pasar. Y ahí, cuando avancemos este tema del presupuesto, vamos a comprender de mejor forma, ¿ya? Ahora, lógicamente, hay también una normativa que tiene que ver con el tema financiero, que tiene que ver con el gasto, como es el control. Uno de los sistemas de la 1178 es el sistema de control gubernamental, ¿no? El sistema de tesoro, crédito público, donde se va a registrar todo ese movimiento económico. Y el sistema de control gubernamental que va a permitir establecer un control al destino de esos recursos. Muchas veces, no sé, los recursos, ya a nivel micro estoy hablando, se proyectan para una finalidad, pero no se ejecuta, no se gasta en lo que se ha proyectado, se gasta en otra cosa. Eso se llama malversación. Eso hablábamos en la anterior clase, no sé si recuerdan, ¿no? Entonces, ahí vendrá el tema del control gubernamental. ¿Eso está en una norma, en una ley? Sí, la ley 1178. ¿En un sistema? Sí, el sistema de control gubernamental. ¿Tiene normativa que regula? Sí, las normas básicas del sistema de control gubernamental, normas básicas de auditoría, reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría. En fin, hay una serie de disposiciones legales diversas, de diversa índole, de acuerdo al sector al cual se trate. Si vamos a hablar de presupuesto, hay también otro sistema, el sistema de presupuesto, que va a tener igual disgregadas diferentes normativas que te va a decir cómo hacer el presupuesto, ¿no? Qué cosas comprender en el presupuesto, cómo medir el presupuesto, en fin, el manejo, sistema de tesoro y crédito público, en fin, hay varias disposiciones legales. Entonces, no es esa visión, descartemos esa visión de que la norma está en un código, o sea, es una visión un tanto muy simplista, ¿no? Y no es como en las otras materias. Esa es la dificultad de nuestra materia de derecho financiero, ¿ya? No es como el derecho civil, por decir, ¿no? En derecho civil tú vas a encontrar las instituciones del derecho civil en el Código Civil, ¿verdad? ¿Cómo se procede? En el Código de Procedimiento Civil. ¿Cómo se hace tal trámite? ¿Cómo se diligencia la prueba? Cosas así básicas. O sea, conoce el Código Civil, el Procedimiento Civil, ya, sabe civil. Está limitado. No, en el ámbito administrativo, sobre todo, es dispersa la
codificación, si se quiere, no se limita a un solo compilado, sino en materia administrativa y dentro de ello en materia financiera, tributaria, presupuestaria, monetaria, hay un conglomerado de disposiciones legales que impiden que haya una codificación, además de que hay una constante emisión de normas. Las normas son bastante efímeras, constantemente, desde la ley financiera, solo es por un año, cada año se va cambiando, ¿no? Entonces, esa excesiva dinamicidad impide que haya una codificación. Eso no ocurre en otras áreas del derecho, el derecho civil o el derecho penal, ¿verdad? El Código Civil, ¿desde cuándo está vigente? Desde el año 78, 77, códigos Banzer. Habrá habido alguna modificación después de 40 años, una o dos modificaciones. El procedimiento civil se ha cambiado, no hace mucho se ha cambiado, 6 años, 7 años serán, pero esas modificaciones son esporádicas. En cambio, en el ámbito administrativo, la dinamicidad es a diario. Puede salir hoy día una norma sobre presupuestos y la próxima semana puede modificarse esa norma. ¿Me entienden? En el tema de manejo de bienes, por ejemplo, el sistema del SAPS. Las SAPS original son el decreto 0181 del 2009, pero a la fecha ha habido más de 250 modificaciones a esa norma. O sea, vean ahí la dinamicidad, de ahí la complejidad del tema administrativo, financiero, económico, tributario, etc. ¿Ya? No sé si me has entendido. ¿Quién me preguntó eso? ¿Eric? Sí, doctor, ya le comprendí. ¿Ya? Gracias, entonces, doctor. mucho más amplio. Muy bien. Isabel Mita, ¿tienes alguna pregunta? Sí, doctor, buen día. Doctor, con respecto al presupuesto que dijo, ya está, por ejemplo, bueno, sí, se fija ya para el año siguiente. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, doctor, ese presupuesto, bueno, he visto que muchos gobiernos a nivel internacional han usado las reservas de lo que tenían para ese tema de la pandemia. En ese caso, doctor, ahí se crea, o cómo se hace, doctor, en caso de este tipo de, por ejemplo, la pandemia que ha pasado, que ya hemos pasado, directamente hay ese fondo para usar las reservas? ¿Hay alguna disposición o directamente tiene que ser sí o sí aprobado? Por ejemplo, en el caso de nuestro país también creo que se ha usado para eso y además para los gastos administrativos también. Solo esa pregunta, doctor, gracias. Muy bien. A ver, si bien hay un presupuesto, una ley del presupuesto que va a establecer, que va a destinar ciertos montos para diversos objetivos de gasto, educación, salud, seguridad, infraestructura, etcétera, pago de sueldos, etcétera. Sin embargo, el tema del presupuesto está regulado por ciertos principios presupuestarios de orden, de índole universal. Uno de esos principios es el tema de la flexibilidad presupuestaria. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, como bien señala Isabel, a lo largo de una gestión fiscal se suscitan o se presentan situaciones imprevistas de diversa índole, ¿ya? Y un ejemplo elocuente es el tema de la pandemia, algo que nadie había previsto. Entonces, o pueden presentarse, puede acaecer, por ejemplo, situaciones de orden natural, un terremoto, por ejemplo. En Bolivia también ha ocurrido eso, ¿no? En el año 98, creo, ha habido un terremoto en Cochabamba. Inundaciones, desastres naturales pueden suscitarse, nadie sabe, eso no está previsto, ¿no? Entonces, todo eso va a requerir, ¿qué cosa? Recursos adicionales, o sea, recursos extras que no estaban previstos para ello. ¿Me entienden? Entonces, en base a este principio de flexibilidad presupuestaria, el presupuesto aprobado para una gestión muchas veces es objeto de reformulación. Eso se llama reformulación presupuestaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que se van a hacer algunas enmiendas. Como su nombre dice, reformular el presupuesto. ¿Ya? Y, en definitiva, ante el acaecimiento de este tipo de situaciones imprevistas, adversidades, el tema de la pandemia, por ejemplo, ha implicado ¿qué cosa? Que la demanda del Estado
se concentre por la gravedad. Si ustedes recuerdan el año 2020, 2019, 2020, la primera ola, donde sí fue una situación catastrófica, una situación hasta novelesca, trágica, ¿no? Donde la gente empezaba a morir en las calles, ni siquiera los hospitales querían atender, nadie, ni los cadáveres querían recoger, una situación realmente trágica, ¿no? Trágica, hasta novelesca. Entonces, el Estado, en esos casos, tiene que concentrar su esfuerzo en atender ese imprevisto, ¿ya? Y, lógicamente, los recursos que fueron previstos originalmente para salud han sido insuficientes, ¿no? Entonces, habrá necesidad de canalizar otros recursos, sacar de otras partidas o asignar finalmente de las reservas o acceder a préstamos, adquirir insumos. Recuerdan esos temas de los respiradores, no se deben recordar ustedes, ¿no? En plena, ni siquiera, o sea, imagínense, ni siquiera esa situación tan dramática para la sociedad, para el género humano en realidad, porque no solamente en Bolivia o en Latinoamérica se ha vivido esto, sino en todo el mundo. Esa situación tan dramática, ni siquiera esa situación tan dramática ha sido considerada, respetada por la corrupción, ¿no? Porque inclusive ha habido negociados aspectos de corrupción en la adquisición de los famosos respiradores, recordarán ustedes, las sobrecompras, ¿no? No había ni siquiera había medicamentos, nadie sabía cómo se podía combatir contra el COVID, contra una situación que había surgido de la noche a la mañana, pero era totalmente desconocida, ¿no? Y de hecho mucha gente murió por un oportuno auxilio, ¿no? Pero bueno, entonces la figura de la reformulación presupuestaria nos permite encarar este tipo de situaciones imprevistas, ¿no? Reformular tu presupuesto. Si antes tenías 100 para salud, ahora puedes asignarle 500, por decir. Y ya verás de dónde sacas, sacas de educación, sacas de seguridad, sacas de las reservas, o finalmente accedes a préstamos, ¿no? Las instituciones crediticias a nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, también ante este tipo de adversidades, muchas veces pueden viabilizar recursos, ¿no? Préstamos, inclusive donaciones, ¿no? Entonces ahí ya tendrás recursos para poder insertarlos, inscribirlos en el presupuesto y canalizar esas adversidades que se han presentado. ¿Ya? No sé si me has comprendido, Isabel. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta sobre este tema que hemos estado explicando hasta acá? Para continuar, Jorge Luis, ¿tienes alguna pregunta? Doctor, buenos días. Sí, doctor. Respecto a la actividad financiera, se había hablado de 3 puntos de vista, una subjetiva, una objetiva y una funcional. Entonces, el punto de vista funcional es la que no me ha quedado claro, doctor. Ya, ¿quieres que vuelva a explicar este punto? Sí, doctor, por favor. Ya. Cuando hacemos referencia al carácter funcional de la hacienda pública, nos estamos refiriendo a la actividad, es decir, a un ejercicio, a un quehacer, a una función. Pero esa función no constituye un fin en sí mismo, no es la finalidad de esa función es el medio, ¿ya? Entonces, esa actividad que decimos es una actividad que tiene un contenido fundamentalmente económico. ¿Cuál es ese contenido? Se resume en 2 palabras: ingreso, gasto. Y esto es importante, así como parece tan simple, ingreso, gasto, 2 palabritas. Sin embargo, esto se torna un tanto confuso, complicado y ampuloso. ¿Por qué? Porque para el ingreso, ¿dónde se origina? Se origina cuando el Estado, en este caso el fisco, toma de manera coactiva de la economía pública y de la economía privada los excedentes económicos. ¿Qué quiere decir esto? Tú, un privado, no sé, tienes alguna actividad económica, supongamos que tú tienes un negocio, vendes celulares, que sea una tienda, ¿ya? Cualquier actividad económica se la hace con la finalidad de obtener una ganancia, lo que se conoce como el lucro, ¿verdad? Si tú vendes comida, vendes lo que sea, lo haces para ganar, para tener un medio de subsistencia. Entonces, ahí estás generando, ¿qué cosa? Un excedente, esa ganancia es el excedente económico. Entonces, el fisco, en este caso, vía impuestos, te va a gravar ese excedente económico.
vas a tener que pagar, llámese IVA, llámese IUE, impuesto a las utilidades de las empresas, no sé, ya habrá algún tipo de impuesto. Por eso les explicaba, todavía no estoy entrando a disgregar impuesto por impuesto, pero sí les estoy hablando de forma general que los impuestos siempre van a ir dirigidos a las diversas formas de manifestación de la riqueza que tienen las personas, ¿no? El excedente económico es riqueza. ¿Y cuáles son esas formas? ¿Recuerdan? Hace un momento les he hablado. Hay 3 formas, les decía. ¿Recuerdan? La Sí, manifestación de la riqueza, doctor. Sí, 3 formas de manifestar riqueza a las que se van a dirigir los impuestos. ¿Cuáles son? Consumo, propiedad e ingreso. Como propiedad de ingreso. Muy bien, el consumo, la propiedad y los ingresos. Pueden haber otras, pero básicamente son las 3 generales, genéricas, sobre las cuales van a recaer los diversos tipos de impuestos. ¿Ya? Entonces, ese ingreso se va a iniciar ahí, cuando el fisco, el Estado, te va a gravar con algún impuesto, tu excedente económico, tu ganancia. ¿Ya? ¿Y para qué va a grabar eso? Para utilizar, ¿en qué? En la creación y sostenimiento de los servicios públicos. ¿Ya? Ahora, eso es discutible, que el Estado te cobre impuestos y diga, voy a crear la empresa de... hay varias empresas estratégicas, ¿no es cierto? Esa es una política de este gobierno, de crear empresas en diversos rubros, ¿ya? Lácteos Bol, Papel Bol, todas las Bol, ¿no? Y supongamos que en ese interín decide crear la empresa productora de calzoncillos, ¿ya? De ropa interior, suponga, como que ha habido inclusive, ¿no? Entonces, el hecho de que eso la gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo es otra discusión. Puedo yo no estar de acuerdo. Y de hecho, muchas veces eso he visto y he sido testigo directo en algunos negocios donde me decían, donde yo exigía factura y me decían, ¿para qué quiere factura? ¿Para que el gobierno malgaste? ¿Para que este gobierno vaya a pagar me acuerdo que en ese momento había un escándalo sobre viajes que habían pagado a dirigentes gremiales, dirigentes de sectores campesinos al exterior, ¿ya? Que ni eran ni funcionarios públicos, pero había un decreto que habían sacado para pagar que esos, bajo ese epígrafe de la diplomacia de los pueblos, los dirigentes hacían turismo, ¿no es cierto? Entonces había mucha gente molesta y me decían, ¿para qué pagan impuestos? O sea, yo prefiero no pagar para que se lo malgasten, ese tipo de cosas, ¿no? Esa es otra discusión. Pero básicamente estamos hablando de que el Estado, el fisco, lo que hace es recaudar, generar esos ingresos para crear. Ahora, que haga malas políticas, eso es otra discusión, eso amerita otro análisis, pero lo que quiero que se me entienda es ese proceso. Después vamos a emitir juicios de valor, si está bien, está mal, para algunos probablemente esté bien, claro, los que accedan a un trabajo tal vez sea maravilloso, pero para el resto de la gente probablemente no, ¿verdad? Entonces, pueden crear y además sostener los servicios públicos. Si ustedes han visto los videos que les he subido, ahí se habla de diversos aspectos, diversas necesidades que un Estado tiene que sostener, no solamente es educación, salud, seguridad. Hay una serie de diversas necesidades que el ciudadano requiere, ¿no es cierto? Desde el Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto el Estado tiene que entrar ahí? No tiene que entrar ahí. Son servicios, diversos tipos de servicios públicos, correos. Alguien tiene que limpiar el aseo de la calle, la limpieza, ser el nivel municipal. Son servicios que van a venir, el aseo público. Recojo de basura, algo tan sencillo, algo que está tan estrechamente vinculado con el vecino, con el ciudadano, con todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no hay, muchas veces por diversas razones, se suspende este recojo de basura, entran en paro, bloqueo, lo que fuera, en Cochabamba sobre todo, ¿no? El famoso bloqueo de cara a cara, recuerdo en Cochabamba, siempre la basura se amontonaba en todos los barrios, ¿no? Porque no dejaban meter esa basura. O sea, es un servicio público vital, importantísimo, ¿no? Entonces, todo eso tiene un costo, alguien tiene que pagar, ¿ya? Entonces, para eso son esos recursos, supuestamente, ojo, porque también puede haber una distorsión en esto, ¿no? Pero también esos recursos pueden ser utilizados para objetivos de política fiscal, ¿no?
ahí vemos, por ejemplo, la creación de bonos. Alguien me dirá, está bien, otros dirán, está mal, ¿no? Diversos bonos para diversos sectores, ¿no? Que fomenten la educación, no sé, a los de la tercera edad, en fin, hay una serie. Esa es una política, una forma de encarar un criterio que tiene el gobierno actual, un criterio ideológico de que con eso cree que va a erradicar la pobreza, va a disminuir la pobreza, no sé, ¿no? Por eso es que el bastante material que les he subido es precisamente en torno a este tipo de objetivos de política fiscal, a este tipo de criterios donde la riqueza, la igualdad, porque muchos de estos objetivos de política fiscal van a partir sobre el análisis de supuestos en los que se trate de igualar la igualdad. No hay igualdad, ya los que han leído, los que han visto esto, no existe la igualdad, es una utopía la igualdad, el ser humano no es igual. Entonces, si empezamos a hacer un análisis a fondo, veremos que muchas políticas fiscales no tienen razón de ser, ¿no? Pretender igualar a la sociedad, eso ni siquiera en la URSS se ha podido igualar, cuando existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el comunismo, ni siquiera ahí se ha podido igualar. ¿Por qué? Porque la clase dirigente tenía privilegios sobre el resto de la gente, ¿entienden? Los gulag, todo eso, un poco de historia. No hay, eso es una utopía, ¿ya? Y muchas veces, muchas políticas en base a parte de ese equívoco de que se pretende igualar. Ahora, otro, redistribuir la riqueza. Está bien, por eso tenemos que conocer, entender. Es un objetivo de política fiscal. Nuestros ingresos van a ir con ese propósito. Ahora, analicemos, ¿está bien? ¿Por qué hablamos de redistribuir la riqueza? ¿No sería mejor hablar de crear la riqueza? Porque para redistribuir tienes que crear. Es fácil, y hay mucho material que les he dado, les voy a seguir subiendo, es fácil hablar de redistribuir el dinero ajeno, pero no tu propio dinero. ¿Quién crea riqueza? ¿El Estado? ¿El particular? ¿Ya? Entonces, ahí la importancia del análisis de todo muchas veces incluso hay un video con un tema ya más filosófico inclusive, ¿no? Utopía, Estado y Poder. Son 4 videos, les he subido simplemente uno. A ver, les voy a subir los otros videos. Realmente te motiva a hacer un análisis, ¿ya? Entonces, ya, independientemente de esos objetivos de política fiscal, buenos, malos, acertados, equívocos, lo que fuera, van a entrar esos recursos para eso, para gestionar, ¿no? Pero aparte está la administración de los bienes patrimoniales, ¿ya? ¿De qué? Del Estado, de las empresas públicas. Y ahí van a entrar inmuebles, infraestructura física, vehículos, maquinaria, escritorios, computadoras, en fin, imagínense el amplio universo de bienes patrimoniales con las que cuentan las entidades estatales, ¿no? El manejo de todo eso, imagínense esa suma de todo eso, desde el ingreso, la priorización, la asignación, el gasto, todo eso tiene que estar normado. Tiene que estar regulado jurídicamente, ¿ya? Entonces, eso se va a hacer a través de la ley. No solamente, les vuelvo acá a poner, a resaltar, a subrayar, no solamente es la ley del presupuesto, eso es lo macro, eso es como el resumen. Hay una disgregación de eso, y no es lo único, porque toda esa actividad, todo ese carácter funcional va a implicar muchas etapas, muchas actividades de diverso tipo. Una cosa es el código tributario que probablemente regule simplemente la recaudación de impuestos. Pero hay otra fuente que también sirve para que el Estado cuente con ingresos. ¿Cuál? Aduanas, aranceles. Y eso no va a estar en el código tributario. Habrá una ley general de aduanas. Habrá una ley 843. Pero no es solo eso. Préstamos. No sé, una entidad me presta, una entidad internacional, donaciones, puede haber, no sé, de repente a Bill Gates se le ocurre donar a Bolivia, ¿no? Hay, de hecho, estas grandes personalidades que han obtenido mucho dinero con la tecnología, en realidad son grandes filántropos, ¿no? Y en sus países hacen obras de filantropía en mayor medida inclusive que el Estado, y ese es precisamente el modelo liberal que propugnan Nossi. ¿No es cierto? Si tú quieres ayudar, te dice, no
no debiera ser obligado, porque el impuesto no es una ayuda. Se habla de solidaridad. ¿De qué solidaridad se habla si me están obligando? Si no pago el impuesto, me encarcelan o me quitan mis bienes. Esa es obligación. Y dice, el liberalismo propugna que la solidaridad sea voluntaria. Y ahí vemos, por ejemplo, en Norteamérica, Bill Gates, Melinda Gates, porque Bill se ha divorciado, ¿no es cierto? Jeff Bezos, otro millonario, el dueño de Amazon, crean fundaciones y destinan, sin que nadie les obligue, ¿no? De forma voluntaria, destinan ingentes cantidades de dinero para ciertos sectores que requieren. O sea, vean ahí el tipo de filosofía liberal, se obliga el Estado, ahí no les está obligando. ¿Entienden? O sea, es interesante hacer este análisis con todo ese material que les estoy dando, ¿no? Bueno, entonces, va a haber diversos tipos de normas que van a entrar en este carácter funcional, desde la recaudación, el ingreso, diversas fuentes, el manejo, sistema de tesoro, crédito público, el presupuesto, cómo vas a presupuestar, el control, sistema de control gubernamental, hasta que finalmente puedes terminar hasta en leyes penales, ¿no? Cuando tienes que sancionar a aquella persona que se ha apropiado de recursos económicos, a aquella persona que ha malversado, qué sé yo. ¿Me dejo entender? Sí, 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 doctor. Bien, ¿qué hora es? Wow, es 9:25. ¿Quedamos acá o seguimos avanzando un poco más? Quedamos acá, doctor. Por favor. Ya, muy bien. Sí, hay que acá. analizar. Hay que analizar mucho y hay que leer mucho, eso sí. Por favor, les reitero una vez más, revisen todo ese material. En cualquier momento voy a tomar evaluaciones. ¿Ya? El día lunes, entonces, vamos a continuar con la clase. El día lunes la vamos a hacer de forma presencial. ¿Ya? Entonces, a las 18:30 tenemos clase el lunes. Les subo material. Tengan ustedes muy buenos días.